El hombre entró por el pasillo de sillas doradas con el traje forrado de lodo hasta el cuello. 200 invitados voltearon al mismo tiempo. Ninguno lo había visto en su vida. Llovía sobre el arco de rosas blancas y sobre los vestidos color durazno, y nadie se movió a taparse. En 2 segundos cada una de esas caras ya había decidido quién era ese hombre, y la novia se quedó a media vuelta con el ramo colgando. Y el hombre no miró a nadie, siguió caminando, y siguió hablando solo en voz baja, como llevaba 11 horas haciéndolo. 15 pasos y hay una mesa. La mesa está a la derecha. Pasando la mesa hay gente sentada, no te les vayas encima. 2 primos del novio se pararon de la cuarta fila. Eran muchachos grandes, de saco azul, y se movieron sin apuro, como se mueve la gente que está segura de estar haciendo lo correcto. Uno por la izquierda, uno por la derecha, para sacarlo del jardín sin escándalo. «Hermano», dijo el primero. «Venga, hermano, por aquí». «Yo vengo a la oficina de la línea de la noche», contestó el hombre, sin dejar de caminar. «En la carrera 9. Un señor de una garita me dio esta dirección. Aquí no hay ninguna oficina. Aquí hay un matrimonio. Eso ya lo vi». Y siguió. «¿Y ese quién es?» «Yo qué sé. Nadie lo conoce. Está borracho». «No está borracho, mija. Mírele los pies. Ese hombre viene caminando. Que alguien haga algo, por Dios. Ya van los muchachos». Traía las botas hasta arriba de barro seco, y el barro le subía por el pantalón y por el saco hasta los hombros, y tenía las manos y la cara y el pelo mojados, y una bolsa de lona pegada al costado. No estaba borracho, no estaba perdido de la cabeza, estaba llegando. De esos primeros segundos después en ese pueblo, cada quien contó lo que le convino. Dalia Quintero no lo reconoció, y no es un detalle. Ella lo vio venir por el pasillo de su propia boda, y lo primero que sintió fue una rabia sorda y ordinaria, la rabia de una mujer a la que se le está arruinando un día que costó 18 meses y una lista de 200 personas, porque una voz por un parlante no es la misma voz al aire libre. En un radio la voz de un hombre le llega a uno recortada por arriba y por abajo, apretada, metida dentro de una lata. En un jardín con lluvia, esa misma voz suena más honda, más lenta, más humana, y no se parece a nada. 4 segundos completos estuvo esa mujer mirando a un desconocido embarrado sin saber quién era, y en el 4º segundo, el hombre, sin dejar de caminar y sin subir la voz, hizo lo que hacía todas las noches desde hacía 2 años. Se llevó la mano al pecho y apretó el botón del radio que traía colgado del tirante, por costumbre, a la mitad de su propia frase. «Shh, que ya llegué, que ya estoy abajo, que la vaina fue que el celador me mandó a otro lado». Y en la bolsa de mano de la novia, debajo del ramo, encima de la silla de la primera fila, un radio de mano habló, apretado, recortado por arriba y por abajo, metido dentro de una lata. «Que ya llegué, que ya estoy abajo, que la vaina fue que el celador me mandó a otro lado». Y eso sí lo conoció. A Dalia Quintero se le fue el piso de una manera física, real, con las rodillas y todo, porque hay una diferencia entre saber una cosa y que una máquina te la diga en la oreja. La máquina lo dijo en el idioma en que ella lo conocía. Era él. Era el promotor de la Peña Blanca, las 41 casas, arriba de la quebrada. Era el hombre con el que ella había hablado todas las noches, sin faltar una, durante 2 años. El de la señora que se puso mal en enero. El del niño de la fractura. El que se quedaba en la frecuencia a las 3 de la mañana, contándole cómo estaba el cielo por allá arriba, cuando ya no había nada que atender y ninguno de los dos colgaba. Y ella nunca le había visto la cara. «Señora, ¿está bien?», le dijo la muchacha de las flores. Dalia no contestó. Le puso el ramo en las manos a esa muchacha, que lo recibió sin entender nada, y se bajó del escalón del arco. «Amor», dijo Renato Lemus, muy quieto, detrás de ella. Dalia. Ella caminó por el pasillo mojado, con el vestido arrastrando y con el agua entrándole por los hombros. Y los 2 primos se hicieron a un lado sin que nadie les dijera nada, porque hay cosas que uno entiende antes de entenderlas. Se paró enfrente de él.
De cerca era un hombre de 35 años, flaco, con la nariz partida de una caída vieja, con 11 horas de camino encima y con los ojos abiertos de par en par. «Camilo», dijo ella, y él la miró y no entendió nada, porque él tampoco le había visto la cara nunca. «¿Doña Dalia?» «Sí». «Yo...» Y aquí ese hombre miró el arco, y las sillas doradas, y los 200 vestidos, y la palabra se le acabó a la mitad. «Yo no sabía. A mí el celador me dijo la dirección y no me dijo que había aquí. Yo vine a lo que le prometí en marzo, doña Dalia, que el día que abrieran la vía, yo bajaba a darle la mano. Abrió el martes. Bajé el martes. Son 11 horas, 4 de trocha, la quebrada a pie, 6 de flota y lo último caminando. Y no me quise cambiar en el camino porque no traigo más ropa que esta. Estaba lloviendo sobre 200 personas que no decían una palabra, aunque no es cierto que no dijeran nada. Decían bajito en la cuarta y en la quinta fila. ¿Quién es? El del radio, el de la montaña. ¿Cuál radio? El que ella atiende en las noches, mija. Ese. ¿Y caminó? 11 horas, dice. Ay, no. Ay, sí. Y Dalia Quintero, que lleva 24 años organizando su vida entera alrededor de una sola frase que le dijeron a los 9 años en una cocina, hizo la cuenta más rápida de su vida. 11 horas. Un hombre que no pide nada nunca, que en 2 años no le pidió una sola cosa para él, se puso una ropa que no tiene y bajó una montaña rota para darle la mano. «Espere», dijo, muy bajito, y esa mujer, entre más asustada está, más bajito habla. «Espéreme un segundo, Camilo, que si no lo hago ahorita, no lo hago nunca». «¿Qué?» Y ella le tomó la cara, las 2 manos a la vez, una debajo de la mandíbula y la otra en la mejilla, y lo besó ahí, en el pasillo de su propia boda, con 200 personas mirando. Camilo Sarmiento no cerró los ojos, los tuvo abiertos todo el tiempo, mirando por encima del hombro de ella hacia el arco de rosas blancas, con la boca abierta y las cejas arriba, como un hombre al que le acaban de decir un número que no puede ser. Del lado de las sillas, alguien dejó caer un vaso. La última cosa que se oyó en ese jardín, antes de que empezaran a hablar todos al mismo tiempo, fue el radio de mano, adentro de la bolsa de la novia, debajo del ramo que ya no estaba, chillando solo con el ruido que hace un canal abierto cuando nadie está diciendo nada. Ya entrada la noche quedaban en esa finca 14 personas, un toldo con agua encharcada arriba y 400 pasabocas que nadie se comió. Camilo Sarmiento estaba sentado en un banco de la cocina, con una camisa prestada de cuadros que le quedaba corta de las mangas y con el pantalón embarrado todavía puesto, porque de eso no había prestado. Dalia entró con el vestido de novia recogido en un puño y se sentó enfrente a 1,5 metros, y ahí empezó la peor conversación de la vida de los dos. ¿Le sirvo un tinto? Bueno. Ella se paró, sirvió 2 pocillos, se volvió a sentar, y no se miraron. Lo que estaba pasando en esa cocina no era vergüenza nada más. Esas 2 personas habían hablado 700 noches, se conocían la respiración. Ella sabía cuándo él estaba cansado por cómo empezaba las frases, y él sabía cuándo ella estaba llorando, aunque no le temblara la voz. Y todo eso lo habían hecho a oscuras, cada uno solo en un cuarto, hablándole a una máquina. Ahora había una cara, y una cara es un estorbo enorme cuando uno lleva 2 años sin necesitarla. «Usted es más joven de lo que yo pensaba», dijo él. ¿Y cómo me pensaba? Yo la pensaba de unos 45, con lentes, con el pelo recogido y con una taza al lado. Se rió con la boca cerrada, como una profesora de matemáticas de un colegio de curas. ¡Qué horror! A mí me parecía bien. Yo he pasado 2 años hablando con esa señora, y a esa señora le tengo mucho respeto. Camilo. Dígame. Dalia Quintero cerró las manos alrededor del pocillo. Lo de hoy fue un error. A esta mujer le van a hacer falta 4 meses para aprender que lo dijo en serio. No lo dijo para salvar nada, ni para quedar bien con nadie. Ella lo creía, con toda el alma, mientras lo estaba diciendo. Fue un error grandísimo, y lo hice yo, y no fue culpa suya en ninguna parte.
Usted vino a darme la mano, como quedamos en marzo, y yo le arruiné el viaje y le arruiné el día a 200 personas y le hice al hombre más decente que conozco la cosa más fea que se le puede hacer a alguien. Y de eso no me voy a estar excusando el resto de la noche, pero necesito que usted sepa que yo sé exactamente lo que hice. Camilo Sarmiento se quedó viendo el pocillo. ¿Sí? Tiene razón. ¿Cómo? Que tiene razón, doña Dalia. Fue un error, y lo dijo tranquilo, sin una sola pizca de rabia, que fue lo que se lo hizo insoportable. Usted tiene una vida armada aquí abajo y yo tengo 41 casas allá arriba y una antena que se cae cada 2 meses. Yo no vine a meterme en nada. Yo vine porque prometí una cosa por radio y a mí las cosas que digo por radio me pesan, porque es lo único que yo tengo que valga. No diga eso. Es que es así. Le digo que no diga eso, Camilo, porque no es cierto y porque usted lo dice muy fácil. Y él no le contestó eso. Se quedó callado, tomándose el tinto, con las manos partidas del frío de la montaña alrededor del pocillo, y por primera vez esa noche la miró de frente y le sostuvo la mirada 3 segundos completos, y ella tuvo que bajar los ojos primero. En eso entró Renato Lemus a la cocina. Traía el saco en el brazo y la corbata en el bolsillo, y no traía cara de nada, que es peor que traer cara de algo. Camilo, ¿cierto? Sí, señor. Renato. Le dio la mano y se la dio bien, sin apretar de más. Le mandé pedir un taxi para las 10:30 y va a llegar a la portería. Va para el terminal del norte, ¿verdad? El flota para Tunja sale a la 1. A la 1:15. A la 1:15, entonces. Ya está pago. No, señor, yo... Está pago. Renato levantó la mano sin dureza. Usted caminó 11 horas para venir a darle la mano a alguien. Lo mínimo es que se devuelva sentado. Y se fue. No dijo una palabra más, no la miró a ella, no dio un portazo. Se fue a recoger sillas mojadas con 2 primos suyos, y estuvo recogiendo sillas hasta la 1 de la mañana. En la cocina no habló nadie durante como 20 segundos. Ese hombre es mejor que yo, dijo Camilo. Ese hombre es mejor que los dos. Al rato él se levantó y agarró su bolsa de lona. Doña Dalia, antes de irme le voy a decir una sola cosa. Y no es un favor y no es un reclamo. Es un dato y usted es la coordinadora y necesita el dato. Dígame. Faltan 6 semanas para que la quebrada se lleve la trocha. Se la lleva todos los años entre la última semana de septiembre y la 1 de octubre. Y este año va adelantada, porque ya llovió en agosto como llueve en septiembre. Se colgó la bolsa. Cuando eso pase, la Peña Blanca queda sin vía hasta enero. Y ahí la frecuencia de la noche no es un servicio, es lo único que hay. Ya sé cómo funciona mi propia línea. Sé que sabe, se lo digo porque usted a mí me lo va a agradecer en octubre y no esta noche. Y ella se paró, con el vestido arruinado juntado al frente, y le hizo la pregunta que no debía. ¿Y usted qué va a hacer? Yo voy a subir y voy a seguir en el radio a las 11, como todas las noches. Yo hago lo mismo pase lo que pase, doña Dalia. Eso es lo único bueno que tengo. Se puso el sombrero mojado. Buenas noches. Y de verdad, con toda la pena, felicitaciones o lo que sea que se dice hoy, salió al patio, se subió al taxi y se fue por la carretera destapada de la finca, y las luces traseras se perdieron en la lluvia. Dalia Quintero se quedó parada en la puerta de la cocina, y no lloró por el matrimonio, y no lloró por Renato, y ninguna de esas dos cosas es lo que le dolía. Le dolía que él hubiera dicho sí, tiene razón. Fue un error en 3 segundos, sin pelear, sin pedir nada, sin preguntarle una sola vez si ella estaba segura. Le dolía lo fácil que fue. Esa mujer todavía no sabía, le faltaban 4 meses para saberlo, que ese hombre lleva la vida entera sin pedir una sola cosa para él, y que aquella noche en esa cocina, lo que ella tomó por indiferencia era simplemente un hombre, haciendo lo único que le enseñaron a hacer. 2 semanas después, Dalia Quintero pidió el escritorio. Lo pidió por escrito, con un memorando de 9 renglones dirigido a la Secretaría de Salud Departamental. Solicitud de reorganización interna del componente nocturno de la línea rural. Ella no cerró nada. Ella no quitó nada.
Ella pidió que un contratista asumiera el turno de la noche y que la coordinadora se dedicara a la coordinación, que es lo que dice el manual de funciones desde el 2024. Se lo aprobaron en 4 días porque era razonable. Todo lo que hizo esta mujer en los siguientes 2 meses fue razonable. Cada cosa, por separado, la habría firmado cualquiera, y ella durmió bien las 8 semanas. El jueves en la tarde entregó el turno, y a las 11, por última vez, se sentó en su propia casa con el radio de mano en la mesa y esperó. La Peña Blanca a base, la Peña Blanca a base. Base, siga, Peña Blanca. Buenas noches, doña Dalia. Vereda en calma, no hay novedad. La señora Ofelia está mejor de la tos y el niño de los Cárdenas ya camina bien del pie. Recibido. Me alegro mucho. Hubo un silencio en la frecuencia de esos que solo entienden los que trabajan con radios. No es que no haya nadie, es que hay alguien y no está hablando. Camilo, le tengo una información de servicio. Desde mañana el turno de la noche lo asume un contratista, el señor Ovidio Ruiz. Es una reorganización interna. La frecuencia queda igual, el horario queda igual, todo queda igual. ¿Y usted? Yo sigo coordinando la línea. En el día. Ah, bueno. Y no dijo más de eso, ni una palabra más, y el silencio pesaba. Doña Dalia, ya que la tengo, yo le quería pedir una cosa. Dígame. No es para mí. Es que aquí arriba, cuando entra el invierno, la planta del puesto de salud no aguanta la noche entera y toca escoger entre la nevera de las vacunas y el radio. Yo tengo un banco de baterías viejo que ya no carga. Si usted consigue que nos manden uno, aunque sea usado, nosotros lo montamos. Yo lo monto. No hay que pagarle a nadie. Dalia Quintero se quedó mirando el radio en su mesa. Camilo, eso no lo puedo tramitar yo. Usted tramitó una antena en el 24. Eso fue distinto. ¿Por qué fue distinto? Y ella no le pudo contestar eso porque no era distinto en nada. Y por dentro sintió una cosa exacta y muy fea. Y la sintió con las palmas planas en la mesa. Supo que le estaba negando un banco de baterías a 41 casas para castigarse a sí misma por un beso. Lo supo mientras lo estaba haciendo. Eso es lo que le costó. La respuesta es no, dijo, y le salió muy bajito. Métalo por el canal del municipio, con el formato de necesidades de la vereda, y ellos lo suben al departamento en la programación del año entrante. ¿En la programación del año entrante? Sí. Doña Dalia, en la programación del año entrante es junio. Ya sé cuándo es. Y ahí hubo otro silencio, más largo. Recibido. Base. La voz sonó igual de tranquila que siempre, y eso era lo peor. Que pase buena noche, Peña Blanca fuera. Y se cortó. Dalia Quintero se quedó sentada en su propia cocina con un radio apagándose en la mesa y con las manos frías, y no lloró. Es que ella no llora. Ella baja la voz. El sábado llegó Renato. Llegó en la mañana con 2 cajas de cartón. Los libros de ella, un secador, unos zapatos y la ruana que se le quedó en el apartamento. Las puso en el piso de la sala, ordenadas, con las etiquetas hacia arriba. Y encima de la mesa del comedor puso el anillo. No, Renato, ese es tuyo. Ese anillo lo escogí yo pensando en tu mano y no me sirve para nada. Yo no lo puedo tener. Entonces bótalo, véndelo o dáselo a tu mamá, pero yo no me lo voy a llevar en el bolsillo hasta mi casa como un pendejo. Y esa fue la única vez en 18 meses en que ese hombre levantó la voz, y fueron 2 tonos, y enseguida se compuso. Perdóname, no te tienes que disculpar conmigo. Sí me tengo. Yo aquí no soy una víctima, Dalia. Soy un adulto de 41 años al que le pasó una cosa. Se quedó parado en la sala con las llaves en la mano. Te vengo a decir una sola cosa y me voy, y la digo mal porque la he ensayado mucho. Se pasó la mano por la boca. Desde julio del año pasado, la gasolina de las plantas de las 3 veredas de arriba y las 2 antenas nuevas las he estado pagando yo. Por medio de la fundación de mi tío, para que no apareciera mi nombre en ninguna parte. 12 meses. Dalia se sentó, despacio, en el brazo del sofá. ¿12 meses? 12. ¿Y por qué nunca me dijiste? Porque si te decía, tú ibas a agradecérmelo. Renato Lemus se acomodó el reloj. ¿Qué es lo que hace ese hombre cuando le cuesta algo?
Y una cosa agradecida se convierte en una cosa que se debe, y yo no quería que tú me debieras nada, porque yo lo que quería era gustarte. Y ahora te lo estoy diciendo sabiendo perfectamente que ya no sirve para eso, y quiero que te quede clarísimo lo siguiente. Eso no fue una compra. Yo no compré nada. Yo pagué una gasolina porque me pareció que ese servicio era la cosa más bonita que hacía la mujer con la que yo me iba a casar. Ella no dijo nada. No había qué decir. Chao, Dalia. Y se fue, y cerró la puerta despacio, y por la ventana ella lo vio quedarse un minuto entero, sentado en el carro sin arrancar. Y a Dalia Quintero le dolió ese minuto más que todo el resto de la mañana, y le dolió de una manera que no tenía dónde ponerse, porque no era culpa. Era la certeza de que ese hombre acababa de portarse mejor de lo que ella se iba a portar en su vida, y de que no le iba a servir de nada. Esa noche, a las 11 en punto, Dalia Quintero prendió el radio de mano. No tenía por qué prenderlo. Ya no era su turno, ya no era su horario, y ya no era su responsabilidad. Y ella hasta el día de hoy no ha sabido explicar por qué no lo entregó junto con el turno. Se quedó oyendo. A ver, ¿base para la Peña Blanca? A ver, la Peñas Blancas. Base llamando. Es la Peña Blanca, señor Ovidio. En singular. Bueno, sí. La Peña Blanca. ¿Me copia? Le copio. ¿Alguna novedad por allá? ¿Sí? ¿No? Es que aquí no me pusieron el listado de las veredas y es adivinando. Sin novedad, señor. Listo, pues, cualquier cosa me llama. Y se cortó la frecuencia a las 11:04. 4 minutos. A ella ese hombre le hablaba hasta las 3 de la mañana. Dalia Quintero apagó el radio, lo metió en el cajón de la mesa de noche y se acostó. Y por primera vez en 2 años durmió 8 horas seguidas. Afuera, sobre la sabana y sobre la cordillera y sobre las 41 casas de la Peña Blanca, estaba lloviendo en agosto como llueve en septiembre. La visita de inspección la programó ella misma en el cronograma con oficio y con viáticos para el jueves 11 de septiembre. 4 veredas en 2 días. La Peña Blanca era la tercera. Eso es lo que decía el papel. La camioneta llegó hasta el filo y de ahí no pasó porque la quebrada ya se había llevado 20 metros de banca y el paso era una lengua de barro con una guaya amarrada de lado a lado. «Doctora, de aquí nos devolvemos», dijo el conductor. «De aquí me bajo yo, usted se devuelve. Son 3 horas a pie». 3 horas y media, ya las conté, y las caminó. Con botas prestadas de la alcaldía 2 números más grandes, con la carpeta de la inspección adentro de una bolsa de basura, resbalándose 2 veces y cayéndose una, y llegó a la Peña Blanca con el pantalón embarrado hasta la cintura. Y entonces le pasó una cosa que ella no tenía prevista en ninguna parte. La conocían. «¡Doña Dalia!», gritó una señora desde un patio. «Vecinos, es doña Dalia, la de la noche». Salió gente de las casas. Salió la señora Ofelia, la de la tos de enero, y le agarró las 2 manos y no se las soltó. «¿Usted es la de la noche? ¿La de verdad?» «Soy yo, señora». «Ay, mi Dios. Yo a usted la oí el 8 de enero a las 2:30 de la mañana, y usted me dijo que me sentara en el borde de la cama y que respirara con usted, y respiró conmigo por ese aparato como 10 minutos. Mi hijo estaba ahí y él se lo puede contar». «Me acuerdo». «¿Se acuerda?» «Del 8 de enero me acuerdo, señora». Y salió el papá del niño de la fractura empujándolo por delante. «Camine, mijo, camine derecho para que le vea. Doctora, mire cómo camina. Mire. Camina muy bien. Es que usted nos dijo que no lo bajáramos esa noche, que lo entabláramos con 2 tablas y lo bajáramos con luz. Y si nosotros lo bajamos esa noche por esa trocha, doctora, ese pie no queda así». Y una muchacha de 16 años se quedó atrás, sin acercarse, y desde allá dijo una sola cosa. Yo me acuerdo de su voz. Ninguno de ellos la había visto en su vida, y todos sabían quién era. Y a esa mujer se le cerró la garganta ahí, en el barro, con las botas 2 números más grandes y la carpeta adentro de una bolsa de basura. Llevaba 2 años llamándole cobertura a esto. Cobertura son 41 casas
y las 41 acababan de salir al patio a agarrarle las manos. Y Camilo Sarmiento estaba parado en la puerta del puesto de salud, con un destornillador en la mano, sin decir nada, dejándola pasar por eso. «Buenas tardes, doña Dalia». «Buenas tardes, Camilo. Le tengo el puesto barrido y los libros al día desde el lunes. Yo no avisé que venía. Yo sé. Los tengo al día desde el lunes de todas maneras». Le mostró todo. El puesto de salud de 2 cuartos, la nevera de las vacunas con su termómetro colgado, la planta eléctrica en un cobertizo, tapada con un plástico amarrada con alambre, la antena en el filo del morro, 22 metros, parada con 3 vientos de guaya y con una base de cemento que él fundió a mano en el 23, subiendo la arena en un caballo. Y sobre la mesa del radio un cuaderno. Dalia lo abrió. Adentro, en 2 años de renglones con la letra de él, la fecha, la hora, la casa, el nombre de la persona, qué tenía, qué se hizo, y una última columna que decía cómo siguió. ¿Usted apunta cómo siguieron? Claro, si no, ¿cómo sabe uno? Camilo, esto no lo pide el formato. Ya sé que no lo pide el formato, se rascó la nuca. Es que el formato es para el departamento y este cuaderno es para mí. Dalia Quintero pasó las hojas hasta el final y encontró su propio nombre, 2 años atrás. En la primera página, en el primer renglón, con letra más grande que las demás. Base, Doña D, 11:0 p.m. Contesta siempre. Y se quedó con el cuaderno abierto y no podía pasar la hoja. Contesta siempre. 2 años de renglones en la letra de un hombre que apunta cómo siguió cada persona de esa vereda. Y en el primero, con letra más grande, estaba ella, apuntada como se apunta una cosa con la que se cuenta. Al caer la tarde se soltó el aguacero. Se soltó de esos que no dejan hablar, y ellos estaban en el filo revisando el tensor de un viento de la antena, y no había dónde meterse en 100 metros. Camilo se quitó la ruana y la abrió. «Métase. Yo estoy bien. Doña Dalia, no sea terca, que usted está temblando desde hace media hora y yo no la puedo devolver enferma». Se metió. Y ahí estuvieron los dos, parados debajo de una ruana de lana café, hombro con hombro, con el agua golpeando el plástico y la antena zumbando arriba. 20 minutos. «Yo tenía otra idea de esto», dijo ella. «¿De qué?» «De la operación, del despliegue. Cuando yo hice el diseño del componente nocturno, yo tenía un mapa con puntos rojos y un cuadro de tiempos de respuesta». «Ajá. Y hoy caminé 3 horas y media y una muchacha de 16 años me dijo que se acordaba de mi voz». Camilo Sarmiento se quedó callado un momento. «Doña Dalia, ¿puedo decirle una cosa sin que se ofenda?» «Diga». «Usted a esto le dice la operación. Todo el tiempo, el componente, el despliegue, el promotor de la Peña Blanca». Y se señaló él mismo con el pulgar sin ninguna maldad. «Yo llevo 2 años oyéndola ponerle apellido de oficina a todo lo que le importa, y yo creo que usted lo hace para que no le cuente. Es lenguaje técnico». «Sí, señora, es lenguaje técnico». Se quedó mirando el agua. «Yo también tengo el mío. Yo digo la vereda necesita, a la comunidad le hace falta, para el puesto de salud sería bueno. Y llevo 35 años sin decir yo quiero una sola vez en la vida, y no lo digo porque no me da la gana, doña Dalia. Es que no me sale. Yo lo intento y se me sale la vereda. Llovía sobre la ruana. Y por eso le voy a preguntar a usted una cosa que a mí no me han preguntado nunca». Y volteó la cara y la miró de cerca por primera vez desde la cocina de la finca. «¿Y usted qué quiere?» Dalia Quintero abrió la boca. «Y esta mujer, que redacta memorandos de 9 renglones sin borrar una palabra, que ha sostenido 3 consejos departamentales sin una nota, que le explicó a una madre por radio a las 2 de la mañana cómo bajarle la fiebre a un niño, no encontró la frase. No es que no quisiera decirla, es que no existía. Nunca la construyó. Le enseñaron a los 9 años, en una cocina, que querer no es una razón, y una persona no fabrica una frase para la que no le dieron gramática. Y le dio miedo debajo de esa ruana, hombro con un hombre que olía a lana mojada. No miedo de él, miedo del hueco. Buscó adentro de sí misma la respuesta a qué quiere usted y no encontró nada escrito, en ninguna parte,
a los 33 años. «Es tarde», dijo bajito. «Son las 7. «Es tarde, Camilo». Y él no insistió, porque ese hombre no insiste nunca, y eso también le costó. Esa noche durmió en el cuarto de atrás del puesto de salud, en una cama de tablas con 3 cobijas, y a las 11 oyó por la pared la voz de él en el radio, hablando con la base, con el señor Ovidio, 4 minutos. Y a las 11:10 lo oyó quedarse solo en la frecuencia, dándole las buenas noches a otras 2 veredas, una por una, como quien apaga las luces de una casa. Dalia Quintero se levantó a las 4:20 de la mañana. Recogió las botas, la carpeta y la bolsa de basura, dejó la cama tendida con las esquinas metidas y una nota de 3 renglones encima de la mesa del radio. «Camilo, me tocó salir temprano para alcanzar la camioneta en el filo. Gracias por la atención. Quedo pendiente del informe. DQ». Y bajó la montaña sola, a oscuras, 3 horas y media, sin contestar la pregunta. La casa de Elvira Quintero queda en Bogotá, en el barrio Quiroga, y tiene una cocina de 3 metros por 2 con un mesón de baldosa blanca. Elvira lleva 30 años en los invernaderos de flores de la sabana. Sale a las 4:30 de la mañana y vuelve a las 7 de la noche. Y desde hace 30 años, cuando algo la pone nerviosa, limpia. Estaba pasando un trapo por el mesón cuando Dalia llegó, y siguió pasándolo toda la conversación. «Mamá, ese mesón está limpio. Está pegajoso de este lado. No está pegajoso. Siéntese y cómase eso, mija, que la veo flaca». Dalia se sentó. Le contó todo. Le contó la boda, y el hombre embarrado, y las 11 horas, y la cocina de la finca, y el traspaso del turno, y los 12 meses de gasolina que Renato pagó sin decirle, y la montaña, y la ruana, y la pregunta. Le contó hasta la nota de 3 renglones que dejó encima de la mesa del radio antes de bajar a oscuras. Su mamá la oyó completa sin interrumpirla, pasando el trapo. «¿Y usted qué va a hacer?» «Lo voy a arreglar. Estoy pasando el turno de la noche al horario del contratista, en la base municipal. Ya lo tengo redactado». «¿Y eso qué quiere decir?» «Que el servicio sigue igual pero se monitorea desde las 6 de la mañana. Es una reasignación de horario. Está dentro de mis funciones y no viola nada». Elvira Quintero dejó el trapo en el borde del lavaplatos. «Bueno, eso está bien pensado». «Sí, porque uno no puede armar su vida encima de un gusto, mija». Y lo dijo tranquila, con cariño, mientras acomodaba un frasco de sal que ya estaba acomodado. Uno arma la vida encima de lo que se puede sostener. Un trabajo, un techo, una gente que responda. Lo otro es un gusto y los gustos duran 2 años. Mamá. Y a mí me consta que yo tuve el mío y ahí está el resultado sentado en mi cocina. Se rió un poquito. Querer no es una razón, Dalia, es una ganas. Y una ganas no le paga el arriendo a nadie ni le levanta una hija. Y ahí a Dalia Quintero se le paró todo por dentro, porque acababa de oír en la boca de su mamá exactamente el mismo truco que ella lleva 24 años usando: ponerle a una cosa un nombre más chiquito para que no cuente. Un gusto, una ganas. El promotor de la Peña Blanca, el componente nocturno, la operación. Es el mismo movimiento, es la misma mano, y no sintió rabia con su mamá, y le habría convenido sentirla. Sintió una cosa mucho peor y sin dónde ponerse. Entendió que llevaba 24 años obedeciendo una frase que le dijeron una vez, cansada, en una cocina de 3 metros por 2, y que nunca en su vida se le había ocurrido pedir a cambio los datos. Su mamá se lo enseñó a los 9 años en esa misma cocina, y ella se lo aprendió tan bien que se volvió su vocabulario profesional. Y lo vio ahí en el momento, con toda la claridad del mundo, sentada en una silla plástica con un plato de arroz enfrente. «Mamá, usted lo quería». Elvira se quedó con el frasco de sal en la mano. «Yo tenía 25 años». No le pregunté cuántos años tenía. «Cómase eso que se le enfría». Y volvió a agarrar el trapo, y volvió a pasarlo por el mesón limpio, y esa fue toda la respuesta que hubo esa noche. Dalia Quintero firmó el lunes 22 de septiembre a las 10:40 de la mañana. Firmó con un esfero prestado y lo devolvió antes de levantarse de la silla. No cerró la línea.
Nadie cierra una línea. Firmó una reasignación del horario de monitoreo del componente nocturno rural. El contratista pasa a horario estándar en la base municipal, 6 de la mañana a 2 de la tarde, y las novedades de la noche quedan registradas en el buzón de la frecuencia y se atienden al inicio de la jornada. El documento dice que el servicio se mantiene. Es verdad, el servicio se mantiene. Dice que se optimiza el recurso humano. Es verdad. Dice que se garantiza la trazabilidad de las novedades. También es verdad. Cada palabra de ese papel es cierta. Y lo que ese papel hace en la práctica es que a las 11 de la noche, en la frecuencia de la Peña Blanca, no hay nadie. El canal queda abierto. Nadie está del otro lado. Renato Lemus la llamó 2 veces esa semana, y las 2 veces le escribió después, porque ese hombre confirma todo por escrito. El martes, Dalia, con todo respeto y sin ningún derecho. Lo de la noche no lo hagas, no te lo digo por él. Te lo digo porque yo pagué 12 meses de gasolina de esas plantas y sé para qué prendían. El jueves, insisto, no lo firmes. Si ya lo firmaste, devuélvelo. Es lo último que te escribo. Dalia contestó los dos con la misma línea. Gracias, Renato. Es una decisión administrativa y está dentro de mis funciones. Ella no le mintió a nadie, ni a Renato, ni a Camilo, ni a la secretaría. Ni una sola vez. El lunes en la noche, sola en su apartamento, sacó del cajón de la mesa de noche el radio de mano. Lo puso encima del escritorio, al lado del oficio firmado y sellado. Se quedó viéndolo un rato largo. Después le quitó la batería y la puso a un lado, con las manos muy quietas, como se hace una cosa que uno ya decidió. Y por primera vez en 2 años y 2 meses, el radio se apagó del todo. Y esa noche, Dalia Quintero se acostó temprano y se durmió enseguida, porque de verdad, esa mujer creyó que había ganado. Arriba, en la cordillera, llovió toda la noche del 22, y toda la del 23, y toda la del 24. La quebrada, que este año iba adelantada, subió 40 centímetros en 3 días. Don Aurelio Piraquive tiene 79 años y vive en la última casa de la Peña Blanca, la de arriba del todo. El 25 de septiembre, a las 10:50 de la noche, se despertó sin poder meter aire. A las 10:55, su nuera bajó corriendo los 400 metros hasta el puesto de salud, en el barro, con una linterna, y golpeó la puerta. A las 11 en punto, Camilo Sarmiento prendió el radio. Base, la Peña Blanca. Base, la Peña Blanca. Urgencia, nada. Base, la Peña Blanca. Tengo un adulto mayor de 79 años con dificultad respiratoria severa, labios morados, no completa una frase. Necesito orientación y necesito remisión. Nada. Base, ¿me copia? Base. No fue una cosa dramática. Fue peor. No pasó nada. El canal estaba abierto. Se oía el ruido del canal abierto, ese siseo que hace la nada cuando está encendida. En la base municipal las luces estaban apagadas. La silla estaba vacía. El equipo estaba prendido y grabando en el buzón, tal como decía el papel, y las novedades de la noche se iban a atender al inicio de la jornada. Camilo Sarmiento apretó ese botón 11 veces en 14 minutos. 11. Y a la 11ª dejó de llamar, no porque se rindiera, sino porque un hombre que ha estado del otro lado sabe exactamente cuánto suena un cuarto vacío. Hay que bajarlo. Camilo, la quebrada está reventada. Ya sé que está reventada, por eso no bajamos por ahí. Estaba amarrando 2 varas de eucalipto con una lona y una cuerda. Nos vamos por el filo del Alto, saliendo a la vía de Sutatensa. Son 9 horas. 9 horas, hermano. 9. Y nos vamos 4 y rotamos de a 20 minutos y no paramos. Camilo, ¿y si no aguanta el camino? Entonces se nos muere caminando y no se nos muere en la cama esperando a que alguien conteste. Eso es muy fácil de decir. Sí, señor. Es muy fácil de decir y es lo único que hay. Amárrele bien los pies. Se fueron a las 11:40 de la noche. 4 hombres, una camilla de 2 varas, un enfermo de 79 años tapado con 3 cobijas y un plástico encima, y una montaña. Rotaron de a 20 minutos. Subieron el filo,
Cruzaron el páramo de arriba en la madrugada, con un frío que corta, y a las 3:30, en la bajada del otro lado, el que iba adelante metió el pie en un hueco y se fue de para adelante. La camilla cayó de un lado. Camilo Sarmiento la aguantó con el hombro para que el viejo no rodara por el barranco y se le partió la clavícula derecha con un ruido que oyeron los 4. Se paró. «Suéltese, hermano, que ya no puede». «Puedo». «Camilo», se le oyó desde acá, «que puedo. Atrás pesa menos». Y le costó decirlo entero de una sola vez. «Si me paro ahora se para todo el mundo, y son 6 horas». Se amarró el brazo al pecho con la ruana, se puso en la parte de atrás, que es la que menos pesa, y siguió cargando 6 horas más, y le dolía de un modo que no había sentido nunca. Y lo aguantó, y no lo aguantó por don Aurelio. Lo aguantó porque a las 11 de la noche había apretado un botón 11 veces, y nadie había contestado. Y no iba a ser él el segundo que fallara esa noche. La camioneta de la vereda, la única que hay, la del año 98, la que él mantiene viva con alambre, subió a encontrarlos por la vía de abajo a las 5 de la mañana y se atravesó en el paso del río, y el agua se la llevó 50 metros y la dejó volcada contra unas piedras. El que la manejaba salió caminando. La camioneta no. Llegaron al hospital del municipio a las 8:40 de la mañana. Don Aurelio Piraquive entró vivo. Neumonía con derrame, oxígeno, antibiótico, 11 días hospitalizado, y salió caminando el 6 de octubre. Vivió. Ese señor no se murió. Dalia Quintero se enteró de madrugada en Bogotá por una llamada del hospital al celular institucional que ella tiene desde hace 2 años. Se paró en el cuarto de su mamá con el teléfono en la mano y le dijo 2 frases, y Elvira Quintero se puso los zapatos sin preguntar nada y se subió al carro con ella. Llegaron antes del mediodía, y el pasillo del segundo piso del hospital de ese municipio es un pasillo de baldosa verde con sillas de plástico atornilladas al piso. Camilo Sarmiento estaba sentado en la tercera silla, con el brazo derecho en un cabestrillo, con el barro seco todavía en el pantalón y en la cara, sin dormir desde hacía 28 horas. Ella se paró enfrente. «Camilo, doña Dalia, yo firmé eso». «Ya sé. El lunes. Yo firmé el traslado del horario nocturno el lunes a las 10:40 de la mañana y le quité la batería al radio esa misma noche, y usted llamó 11 veces y del otro lado no había nadie porque yo lo saqué de ahí». «Doña Dalia, siéntese». «No me voy a sentar». Y entonces esta mujer, que entre más rota está, más bajito habla, dijo lo que no le había dicho a nadie en 24 años, casi en un susurro, en un pasillo de hospital con 2 enfermeras pasando. Yo tenía 9 años cuando mi mamá me sentó en la cocina y me dijo que querer no es una razón, que ella había querido a un hombre, que el hombre se fue y que a ella le tocó meterse a un invernadero a los 25 años con una niña de 3. Y yo me armé la vida entera para no ser esa mujer. Todo. El estudio, el cargo, el memorando de 9 renglones, el matrimonio con un señor bueno. Todo para no ser la boba que se quedó sola por un gusto. «Usted no es su mamá». «No», y le tembló la boca. «Esa es la cosa que me cayó encima anoche, Camilo, y por eso no me voy a sentar. Yo nunca estuve en peligro de ser mi mamá. En esa historia yo no soy la mujer que se quedó». Y aquí se le partió la voz, y era la primera vez que le pasaba delante de alguien. «Yo soy el que se fue». El pasillo siguió sonando como suenan los pasillos. «Yo soy el que se fue. Y me fui con un papel bien redactado. Y cada palabra de ese papel es cierta. Y un señor de 79 años estuvo 9 horas en una camilla porque yo no soportaba haberlo besado a usted delante de 200 personas. Y a 3 metros de ahí, parada contra la pared verde con la cartera apretada contra el pecho, Elvira Quintero habló. «Mija». «Ahorita no, mamá. Yo lo quería». Dalia se volteó. «Yo lo quería mucho, y eso no fue lo que me arruinó la vida. Y llevo 24 años dejándola creer que sí». La señora tenía los ojos rojos y las manos quietas por primera vez en 30 años, sin nada que limpiar. «Lo que me arruinó fue que él se fue,
y que yo tenía 25 años y ningún oficio. Eso, no el querer. Y yo se lo dije mal a usted en esa cocina porque yo tenía 31 años y estaba cansada, y usted tenía 9. Y una frase dicha en una cocina a una niña de 9 años se queda ahí toda la vida. Mamá, y no le estoy pidiendo que me perdone y no le estoy arreglando nada. Llegué tarde, mija. 24 años tarde. Yo nada más no quería que usted siguiera creyendo que eso me lo dijo alguien que sabía. Dalia Quintero se apoyó en la pared y no dijo nada. Y entonces Camilo Sarmiento se paró de la silla de plástico, con el brazo amarrado al pecho. Doña Dalia, dígame. Yo le voy a decir una cosa y me va a costar, porque no la he dicho nunca. Se quedó con la mirada en el piso un segundo y después la levantó. Yo quiero. ¿Qué? Yo quiero. Así, sin la vereda atrás. Respiró. Yo quiero dejar de ser el que contesta. Llevo 11 años contestando. Desde la noche que se me murió mi hermano al otro lado de una trocha con nadie del otro lado del radio. Y yo mismo me puse ahí y nadie me obligó. Y anoche apreté ese botón 11 veces. Y le juro que en la 9ª yo ya no estaba pidiendo ayuda para don Aurelio. Yo estaba pidiendo que alguien contestara a mí una vez, aunque fuera una. Camilo, eso es lo que yo quiero, no es a usted. Y no lo dijo con rabia, y por eso fue peor. Usted me preguntó una vez qué necesita la vereda y yo le contesté. Ahora que me pregunten a mí, yo quiero bajarme de esa silla y que se siente otro, y llevo 2 años sabiendo que la única persona que podía hacer eso posible es usted. Y usted la firmó y se la llevó. Se acomodó el cabestrillo con la mano buena. Con permiso, que voy a ver cómo sigue don Aurelio. Y se fue por el pasillo de baldosa verde, embarrado, con un brazo amarrado al pecho. Dalia Quintero se quedó parada ahí sin una sola frase, otra vez, por segunda vez en un mes, delante de la misma pregunta. La carta de renuncia de Dalia Quintero tiene 4 renglones y la radicó el 28 de septiembre, 2 días después del pasillo verde. Nadie se la pidió. No hubo investigación disciplinaria, no hubo llamado de atención y no hubo un solo periodista. Un señor de 79 años sobrevivió a una neumonía y en este país eso no es noticia. Ella renunció porque no se aguantaba el cargo y punto. Y le dolió más que todo lo demás junto. El turno de la noche volvió sin ella. El hospital reportó el caso, el reporte llegó a la secretaría pidió explicación y en 11 días, una comisión que Dalia Quintero no integró, en una reunión a la que no la invitaron, revisó la reasignación del 22 de septiembre y la revirtió. La frecuencia nocturna volvió a operar el 10 de octubre, con 2 turnos de contratista y un protocolo nuevo de 3 páginas. Ella se enteró por una compañera, por WhatsApp, un sábado. No arregló nada. No la dejaron arreglar nada. Es lo que pasa cuando uno rompe algo grande. El mundo lo repara sin uno, y a uno le toca quedarse mirando. El 12 de octubre, Dalia Quintero metió en un carro prestado 2 maletas, 3 cajas, un colchón amarrado en el techo y un radio de mano con la batería puesta. Y subió. El carro llegó al filo. De ahí no pasó nadie, porque la quebrada se llevó la banca el 26 y no la iban a arreglar hasta enero. Eran las 11 de la mañana y llovía. Ella descargó todo en el barro, al lado de la guaya, y se quedó parada mirando la lengua de barro y las 3 horas y media de trocha del otro lado. Y empezó a pasar cosas de a una. Cruzó con la primera maleta y la dejó del otro lado. Volvió. Cruzó con la segunda. Volvió. Cruzó con una caja, y con la otra, y con la otra, y al final con el colchón doblado encima de la cabeza, y se cayó 2 veces, y en la segunda se quedó sentada en el barro riéndose sola como una loca. Le tomó 5 horas cruzar 20 metros, y en la tercera hora, sentada en el barro con un colchón encima de la cabeza, esa mujer se dio cuenta de una cosa y se rió por eso. Llevaba 24 años sin hacer nada que no le cupiera en un memorando de 9 renglones y no había manera de redactar esto. No había formato. Le dio un alivio enorme. A la mitad de la trocha, en la subida del alto,
se encontró de frente con dos hombres que bajaban con linternas. «Doña Dalia, buenas noches. ¿Usted qué hace aquí sola a esta hora?» «Estoy subiendo unas cosas». «¿Cuáles cosas?» «Las mías». Se enderezó y se limpió la cara con el antebrazo. «2 maletas, 3 cajas y un colchón, y están repartidos en 3 montones desde la quebrada para acá, porque no me caben en las manos». Los dos hombres se miraron con las linternas apuntando al piso. «¿Y usted se queda o se devuelve?» «Yo me quedo, si me dejan». «Ay, doña Dalia». El más viejo se rió y se echó una caja al hombro sin preguntarle. «Aquí a nadie se le pide permiso para quedarse, señora. Aquí se le pide es que traiga cobija, porque a las 3 de la mañana esto se pone bravo». A la Peña Blanca llegó a las 9:20 de la noche, con una linterna prestada, con todo su equipaje repartido en 3 montones a lo largo de la trocha, con las manos peladas y sin una sola cosa esperándola en Bogotá. El puesto de salud tenía la luz prendida, y afuera en la explanada de tierra había gente: la señora Ofelia, el papá del niño de la fractura, la muchacha de 16 años, 3 señores con botas, 2 niños que no se querían acostar, 12 o 15 personas paradas bajo unos plásticos, porque en una vereda de 41 casas nadie sube por esa trocha sin que se sepa desde la mitad. «Es ella». Le dije que era ella. «Doña Dalia, ¿y sus cosas?» «Están repartidas por toda la trocha, señora». «¿Cómo así repartidas?» «En 3 montones. No me cabían en las manos». «Ave María. Muchachos, mañana temprano bajan por eso». «Mañana no. Ahorita». «Ahorita, entonces». Camilo Sarmiento salió a la puerta con el brazo todavía en cabestrillo. «Doña Dalia». «Camilo». «Son las 9:20 de la noche». «Sí». «Usted cruzó la quebrada». 5 horas me demoré. Y me caí 2 veces, y una caja se me abrió y perdí los platos. Se quedaron los dos ahí a 4 metros en el barro, delante de 15 personas que no disimulaban nada. «Yo renuncié el 28», dijo ella. «No tengo cargo, no tengo sueldo, no tengo apartamento porque lo entregué el jueves y no tengo a dónde devolverme. Eso primero para que usted sepa exactamente qué fue lo que subió por esa trocha». «¿Y a qué subió?» Y Dalia Quintero, que baja la voz cuando está aterrada, esta vez no la bajó. «Deme el radio». «¿Cómo?» «Que me dé el radio, Camilo, y ábralo en la frecuencia de la vereda. Yo esto lo voy a decir una sola vez, y lo voy a decir donde lo oigan todos, porque llevo 24 años diciendo las cosas importantes en voz bajita para poder decir después que no las dije». Él entró, sacó el radio de la mesa y se lo puso en la mano con la mano buena. Ella apretó el botón. «La Peña Blanca a toda la red. La Peña Blanca a toda la red. Habla Dalia Quintero». Y se le fue la voz un segundo. Y la agarró y siguió. «Yo era la coordinadora de la línea de la noche. Yo renuncié hace 2 semanas y renuncié por mi culpa. Y el que quiera saber por qué, que me pregunte de frente, y yo le contesto. Y estoy parada en la explanada del puesto de salud de la Peña Blanca a las 9:30 de la noche, con todo lo que tengo tirado en la trocha, delante de Camilo Sarmiento, que tiene la clavícula partida por bajar a don Aurelio. Se le empañaron los ojos y no se los limpió. Vine porque lo quiero. Esa es toda la razón que traigo y ya sé que no alcanza». Se hizo un silencio de esos que hace un canal abierto, y a Dalia Quintero le temblaba la mano del botón y no era el frío. Acababa de decir en voz alta, delante de 15 personas y de 34 casas con radio, la frase exacta que su mamá le enseñó a los 9 años que no servía de razón. Y no se cayó nada. Eso fue lo que la desarmó, que no se cayera nada. A mí me enseñaron a los 9 años que querer no es una razón, y yo me lo creí 24 años y armé una vida entera encima de eso, y esa vida se me cayó en 3 meses y un señor de 79 años casi se muere adentro. Así que ya no tengo la otra clase de razones, las buenas, las que se pueden poner en un memorando. Traigo esta y no traigo nada más. Cambio. Soltó el botón. Camilo Sarmiento se quedó mirándola con la boca cerrada. Después estiró la mano buena. «Deme». Ella le pasó el radio, y él, en vez de contestarle, apretó el botón y se lo puso otra vez enfrente, abierto a 10 centímetros de la boca de ella. Otra vez. «Camilo,
Otra vez, doña Dalia. Que lo oiga todo el mundo, porque yo llevo 2 años oyéndola y nunca me creí nada. Y ahí se le quebró la voz a él por primera vez en 2 años. Yo llevo 2 años pensando que yo era el trabajo. Dígalo otra vez con la gente oyendo. Y ella lo dijo otra vez, delante de 15 personas y de 34 casas con radio. Vine porque lo quiero. Y entonces la montaña contestó. Se oyó un clic y una señora dijo, aquí el volador, siga, siga. Y otro clic. Buenas noches, la Peña Blanca, aquí Peñas Altas, mi señora dice que la felicita. Y otro. Aquí San Isidro, ¿qué pasó allá? Cuente bien que aquí no se oyó completo. Y otro y otro. Y una abuela de una vereda del otro lado del alto, que se quedó con el botón apretado sin decir nada, nada más respirando, 15 segundos, hasta que alguien le dijo por la frecuencia que soltara. Durante 1 minuto entero, esa noche, la frecuencia de la noche fue un gentío. Y Camilo Sarmiento, que lleva 11 años apretando ese botón para que del otro lado conteste alguien, se quedó con el radio en la mano buena oyendo contestar a 7 veredas a la vez. Y no pudo con eso, y se le fue la cara. Camilo Sarmiento bajó el radio. Doña Dalia, yo le dije una cosa en el hospital. ¿Se acuerda usted bien de lo que me dijo y yo también? Yo le dije que lo que yo quería era dejar de ser el que contesta. Y era cierto. Se acomodó el cabestrillo. Pero yo le dije esa mitad porque la otra mitad no me salía. Y ya me salió. Y la voy a decir de una vez, porque me demoré 35 años. Se paró enfrente de ella. Quiero que se quede. Y le agarró la cara con la mano buena, con la izquierda, la única que tenía, y ella le puso las 2 suyas encima, como en el pasillo de las sillas doradas, pero al revés. Se besaron ahí, en el barro, delante de 15 personas y de la señora Ofelia, que empezó a aplaudir. Y esa mujer, que dice las cosas importantes en voz bajita para poder decir después que no las dijo, no dijo nada, y por primera vez, no le hizo falta. Y el radio se quedó apretado contra el pecho de él, con el botón hundido, abierto en la frecuencia de toda la red. De manera que en el volador, en Peñas Altas, en San Isidro y en 4 veredas más, lo que se oyó durante 11 segundos fue el ruido de la lluvia sobre unos plásticos, unas palmas y una vieja diciendo, «¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó?», preguntó una señora a 3 veredas de distancia. «¿Qué pasó allá?», y le contestó un muchacho desde otro cerro, muerto de la risa. «Pues, ¿qué va a pasar, doña?», que se quedó. 1 año después, la línea de la noche del departamento se opera desde el puesto de salud de la Peña Blanca, con 2 turnos y una planta nueva, y el banco de baterías llegó en marzo por el canal del municipio, con el formato de necesidades de la vereda, en la programación del año entrante. El que se sienta a las 11 de la noche no es Camilo Sarmiento, es Dalia Quintero, y lleva 1 año sentándose hasta las 4 de la mañana, 5 noches a la semana, para que él no tenga que hacerlo. Él duerme. Esa es la parte que a ella le gusta contar. Y le pesa. Todas las noches a las 3:30 le pesa, cuando ya no queda nadie despierto en 7 veredas y ella sigue ahí sola con un canal abierto. Y todas las noches a las 3:30, esa mujer se acuerda de que sabe perfectamente cómo suena un cuarto vacío del otro lado, y se queda. De Renato Lemus se sabe que sigue en su empresa, que no ha vuelto a pagar la gasolina de ninguna planta, y que en abril se le vio en un asado con una arquitecta de Chía, y que confirmó la invitación por escrito. Y una tarde de octubre, 1 año después, llegó a la Peña Blanca una muchacha de 23 años del programa de promotores, con una maleta y unas botas nuevas. Dalia le enseñó el cuaderno, la nevera de las vacunas y el tensor del viento de la antena. Y al final, abrió el cajón de la mesa y sacó el radio de mano, el viejo, el de la bolsa del ramo, el que estuvo 2 años sin salir de su cartera y 1 noche sin batería. Se lo puso en las manos. Este es suyo. Se prende a las 11 y se apaga cuando ya no queda nadie despierto. ¿Y usted? Yo estoy en el cuarto de al lado, dijo Dalia Quintero. A mí ya no me hace falta esto para oírlo. Y se lo dijo bajito, que es como habla ella. Y por primera vez en su vida lo bajito no era para poder decir después que no lo había dicho.
mi querida familia, gracias por acompañarme hasta esa explanada de tierra y por quedarse los 11 segundos en que una frecuencia entera de montaña no oyó más que lluvia sobre unos plásticos y a una señora diciendo: «¡Ay, Dios mío!». La que no se me quita de la cabeza es la mamá, y lo que tengo para decir de ella me gustaría que fuera de otro modo. Esa señora no le mintió a la niña. Ella de verdad creía lo que le dijo y lo creía porque le había pasado. El problema es que le entregó a una criatura de 9 años una conclusión sin entregarle los datos. No le dijo que lo que la hundió no fue el querer, fue tener 25 años y ningún oficio. Y una conclusión sin datos no se puede revisar nunca, porque uno no sabe de dónde salió. Por eso yo creo que Dalia no se salvó el día que subió la trocha. Se salvó 2 días antes, en un pasillo de baldosa verde, cuando por fin dijo en voz alta de dónde había sacado su regla. Uno no puede desobedecer una orden que no se acuerda de haber recibido. Del 0 al 10, ¿cuánto pesa una frase que le dijeron a usted de niño y que nunca ha vuelto a revisar? Anóteme el número aquí abajo y cuénteme cuál fue esa frase suya y quién se la dijo. Y si le gustan estas historias, suscríbase, que en este canal siempre hay alguien esperando a que del otro lado alguien conteste.